A veces cuando piensas que algo es realmente bueno, puede no ser así. Y no digo que todo lo bueno es malo, no, solo que a veces las cosas no suelen ser como parecen. En cuanto conseguí el trabajo como parte de seguridad del museo, me emocioné mucho. Me gustan demasiado estos lugares. Es cierto que después de un tiempo te terminas acostumbrando de ver lo mismo, pero eso no le quita lo interesante. Lo más llamativo es lo que queda después, el trabajo. La paga es más que aceptable y lo único que tienes que hacer es dar un par de rondas y confirmar que todo esté bien. Aunque tampoco es un requisito obligatorio. Cuando comienzas a trabajar obviamente las haces, pero en cuanto el tiempo va pasando, empiezas a dar menos rondas hasta que algunos días las haces y otros no. Hay cámaras, sí, pero algunos superiores no pierden el tiempo revisándolas ya que nunca pasa nada del otro mundo. Bueno, o eso se espera. Después de los eventos que han ocurrido y que seguramente seguirán ocurriendo, he decidido no volver a pisar un museo. Nunca sabes lo que te puedes encontrar. Trabajé en un museo por 2 años. Fueron grandes días llenos de arte y turistas. Nunca imaginé que toda mi vida daría un vuelco tan anormal por algo tan insignificante como lo puede llegar a ser un pedazo de lienzo. Una pintura arruinó parte de mi vida y la de muchos otros. Pero no era una pintura común y corriente. Era algo a lo que se le puede llamar obra maestra. El director del museo quiso exhibir una pieza que había llegado hasta su domicilio. Nunca la pidió y tampoco le había notificado que le llegaría. El nombre del remitente era alguien con quien nunca había hablado. Trató de comunicarse con el número que le dio la transportadora, pero fue imposible. A todos los efectos, el remitente había desaparecido. La tuvo en su bodega durante un mes, esperando a que se pusieran en contacto con él, pero esa llamada nunca llegó. La pintura en sí era simplemente espectacular. No solo por lo que reflejaba, sino también por el cuadro donde estaba enmarcada. Era de oro y plata. Nadie en su sano juicio regala algo de ese calibre como si no fuera la gran cosa. El director estuvo debatiéndose entre dejarla para el museo o venderla. Ya solo el marco le proporcionaría un buen dinero. Al final terminó por dejarla en el museo, pero la puso bajo su firma con el nombre Desamparados. Si en algún momento se iba o lo despedían, se la llevaría consigo. Sin exagerar, la primera vez que la vi quedé impactado. El sentimiento pintado no era un chiste. A diferencia de las demás obras que se exhibían, esta era distinta. Podía sentir lo que el pintor quería realmente expresar. Se podía sentir angustia, tristeza, dolor. Eran demasiadas cosas. A mí en lo personal, me causó esto, al igual que al hombre de seguridad del turno del día. Era extraño que los dos sintiéramos lo mismo por esta obra, pero el mismo día entendí que no solo éramos nosotros. No, al director le causaba lo mismo. Solo sabiendo la opinión de ellos dos, entendí que no era una simple casualidad. Aquella pintura tenía algo especial. Y vaya que lo era. Desde el mismo día en que la exhibimos, se volvió el centro de atención. La gente estaba fascinada, y no era algo que me sorprendiera. Ya lo veía venir. El rumor de dicha pintura se fue expandiendo y poco a poco el flujo de gente diario iba en aumento. Las personas que ya la habían visto seguían viniendo, maravillados por ella. Yo incluso en las noches me paraba a admirarla. Volví a hacer rondas solo para observarla. Los recorridos se volvieron habituales de nuevo. Sé que suena raro, pero si la hubieras visto, lo entenderías. Con decirte que todas las mañanas cuando había cambio de turno, era un estrés constante. Normalmente, cada que llegas a recibir turno, debes revisar muy bien cada obra exhibida. Esto no suele tomar mucho tiempo,
digamos que entre 10 y 20 minutos, pero mi compañero empezó a tardar mucho más que eso. Cuando iba a buscarlo, lo encontraba parado frente a la pintura. Se quedaba embelesado como si no hubiera nada más en el mundo. Un día, cuando salí del trabajo, vi que habían varias personas paradas fuera del museo. Esto nunca había pasado en los 2 años que yo llevaba allí trabajando, pero en su momento, para mí era normal, nada del otro mundo. Querían ver aquella obra maestra. Y lo entiendo. Yo apenas llegaba a mi casa ya sentía ese deseo de regresar al trabajo. Recuerdo un día en particular en el que llegué a casa y sentía un vacío en el estómago. Era un desespero extraño. Ese día estaba decidido a regresar. No perdía nada con ir a verla. Cuando salí de casa vi enredado en la alambrada de mi jardín a un hermoso cuervo blanco de ojos rojos. Como pude, traté de ayudarlo. Estaba demasiado atorado y en el intento me corté yo mismo con un gran trozo de metal. El cuervo, al ver que estaba libre, aleteó y emprendió su vuelo hacia el norte. Yo, en cambio, al ver mi herida, me regresé rápidamente a casa. Tenía que tratarla lo más pronto posible. Al final, no fui al museo. No. Todo aquel deseo que sentía minutos antes se había esfumado. Ahora solo pensaba en aquella ave majestuosa. No sabía que existía un animal así. En lugar de pensar en el museo, me puse a investigar sobre este tipo de animales. Descubrí que existen, pero no eran iguales. Las plumas de este ejemplar eran de un blanco como la nieve y de ojos rojos, no negros. Al parecer, ayudé a un ser único en su especie. Después de haber curado la herida, me fui a descansar. El día pasó tan rápido como es el abrir y cerrar de los ojos, pero esta vez no fue la alarma la que me despertó. No, fue cuando tocaron a la puerta. Al salir, me encontré con 2 oficiales. «Señor Martínez». El oficial me miró con cara seria. «Queremos hablar con usted sobre una situación que se ha presentado en el museo». «Claro, oficial», respondí con un tono curioso. ¿Qué demonios había sucedido en el museo? No estaba preparado para algo así. La noticia fue realmente impactante. Las autoridades me interrogaron y al parecer era un posible sospechoso de la masacre que se produjo en el museo. 55 personas, incluyendo al guardia de seguridad, fueron brutalmente masacrados allí. Yo no he hecho nada. Según me comentaron, fue reportado a la hora de acabar mi turno. «Pueden revisar las cámaras». Me sobresalté bastante. Mi compañero recibió mi turno e inmediatamente vine a casa. En ese momento, uno de los policías miró mi mano y vio mi herida ahora medio tapada. «Señor Martínez», me dirigió una mirada acusatoria. «¿Puede explicarme cómo se hizo eso?». Les expliqué sobre el cuervo que había encontrado en mi jardín y todo lo que había pasado. Se miraron entre ellos y se pusieron de pie para salir. Y antes de subir a su auto, uno de ellos habló. «Las cámaras se revisaron, pero al parecer alguien hizo que dejaran de funcionar». Su mirada se clavó en mí. «¿No cree que fue mucha casualidad?». Rápidamente me puse en contacto con el director. Le expliqué la situación y me dijo que todo este asunto estaba en manos de las autoridades. Él no podía hacer nada más que estar atento a la investigación. En su momento, no tenían pruebas para arrestarme, lo cual era absolutamente normal. Yo no hice nada. Después de 2 días de investigación, la policía se retiró del museo y quedó cerrado. El director se puso en contacto conmigo y me dijo que podía continuar con mis turnos. En el día me recibiría alguien más. No estaríamos abiertos al público, pero sí teníamos piezas valiosas que debíamos cuidar.
y todo fue diferente desde ese momento. El director me empezó a vigilar más a menudo y se daba cuenta cuando no hacía una ronda. Inmediatamente me llamaba para regañarme. Su trato hacia mí era distinto. Pensé en renunciar, pero eso no era lo más adecuado. Esto podría poner más en alerta a las autoridades y eso era lo que menos quería. Tuve que tragarme todo lo que pensaba y sentía de ese lugar. No solo era por mi jefe, no. También estaba este ambiente negativo que ahora desprendía el museo. Una noche mientras me preparaba un café, el director me llamó. Martínez. Estaba furioso. ¿Acaso no ves las cámaras? Hazme el favor y saque ese cuerpo de ahí. Ya lo veo en todas partes. Está sobre la pintura de los desamparados. Claro, señor. Iré enseguida. Respondí inmediatamente. Con linterna en mano caminé por los pasillos y desde la distancia noté que aquel cuervo de la otra vez estaba posado en el marco de oro y plata. Podría ser cualquier cuervo, por supuesto, pero sabía que era el de antes por una sencilla razón. No ves un cuervo blanco como ese 2 veces en tu vida. ¡Hola! ¿Viniste a agradecerme? Me acerqué un poco a él sin querer alertarlo. En el momento en que estiré la mano, soltó un graznido que resonó en eco por todo el museo. Esto me hizo retirar rápidamente la mano y se me erizó la piel. No era un graznido normal. No era un cuervo común y corriente. Dirigí el haz de luz sobre él y mi corazón se aceleró. Este animal me miraba con sus ojos rojos y parecía ver dentro de mi alma. Sin previo aviso abrió sus alas y se fue. Me quedé paralizado por muchas cosas en ese momento. El cuervo era una de ellas, pero la pintura fue lo que más me impactó. Había cambiado. Faltaba algo que siempre había estado en ella. No sabía qué era, pero sabía que estaba ausente. Quería seguir investigando la pintura, pero tenía que encargarme del cuervo. No podía hacer ambas cosas al mismo tiempo. Tal vez siempre había sido así y solo estaba delirando. Decidí ir a buscar al cuervo. Luego podría encargarme de lo demás. No lo encontré. El cuervo no estaba por ningún lado, lo que era extraño, ya que no había ni puertas ni ventanas abiertas. Después de lo que fue 1 hora de búsqueda, recibí otra llamada. El director. Martínez, ¿puedes decirme por qué desactivaste las cámaras? Preguntó enojado. ¿Qué? Por supuesto que no lo he hecho. Dije totalmente desconcertado. Enciéndelas ahora mismo. Me ordenó. Sí, señor. Obedecí y me dirigí rápidamente al computador donde controlábamos las cámaras. Señor, no sé qué pasa, pero está congelado el sistema. No se mueve. Dije sintiéndome inútil de no poder encender unas cámaras. ¡Ay, Dios! Ya voy para allá, dijo colgando el teléfono. No sabía qué sucedía, pero no me gustaba para nada la situación en la que me encontraba. En el momento en que el director cortó la llamada, me dirigí hacia la pintura de nuevo. Y en efecto, no me había equivocado. Era diferente. No sabía si había estado así cuando llegué a relevar turno, pero era seguro que no cuando había llegado al museo. La pintura de los desamparados transmitían emociones. Dejaba sentir la tristeza de las almas en pena, las almas que buscaban un sitio en el mundo. Era una pintura que representaba todo un universo y la nada a la vez, y ahora no reflejaba nada más que incertidumbre. Mientras trataba de identificar lo que pasaba con la pintura, todas las luces del museo se encendieron. Esto me hizo sentir un escalofrío que me recorrió el cuerpo.
No había nadie más en el museo para hacerlo. Por un momento pensé que había llegado el director, pero a menos de que estuviera cerca, era imposible que fuera él. Vive a las afueras de la ciudad y se tardaría mínimo 1 hora en llegar, y ni siquiera había pasado 20 minutos desde la llamada. Empecé a caminar lentamente hacia mi puesto de trabajo, mirando en todas las direcciones posibles. Nada. En un intento de tranquilizarme, decidí llamar a mi jefe. Necesitaba comprobar. Para mi sorpresa, le escuché decir: Justo apenas acabo de subir a mi auto. ¿Pasa algo? Esto no podía ser cierto. Colgué la llamada sin responder a su pregunta. Al menos tener las luces encendidas me daba un poco más de tranquilidad, aunque a plena luz también me podrían ver fácilmente. Caminé por los pasillos del museo. Ahora se sentía completamente distinto a lo que era antes. Sentía que cada pintura me miraba. Sentía como si algo me acechara. Y de repente pude escuchar algo corriendo detrás de mí. Fue rápido, pero el movimiento era algo anormal. Es como cuando alguien pasa corriendo por un piso de madera y siente sus pisadas. A diferencia que este suelo no era de madera, y podía sentir en mis huesos cada zancada. ¿Quién está ahí? Desenfundé mi arma mientras miraba en dirección al ruido. No quise ir hacia donde se suponía que debía estar quien me acechara. Tenía miedo de lo que pudiera estar doblando ese pasillo. Lo único que hice fue ir hasta mi escritorio para ver las cámaras de seguridad. Esta vez me encontré al cuervo posado encima de la silla. Mi corazón iba a 1000. Este misterioso animal, por muy hermoso que fuera, me ponía de los nervios. Me fui acercando lentamente al monitor, mientras el ave me miraba con su ojo izquierdo. Tranquilo. Solo comprobaré las cámaras, dije con voz suave. Empujé la silla hacia atrás con delicadeza y me arrodillé para ver cada cámara. Seguían sin funcionar, excepto una. En ella se había congelado una imagen. Vi con horror cómo algo extraño ahora estaba en el pasillo que conducía en la dirección en la que yo me encontraba. En ese momento lo escuché de nuevo. Esos pasos retumbantes. Esta vez eran más fuertes, pero más lentos. Y cada vez que se escuchaban más cerca, el cuervo detrás de mí miraba al fondo, donde ambos esperábamos expectantes lo que estaba por cruzar la esquina. Pero de repente, todo se quedó en silencio. No quería mirar. Realmente sentía que no debía hacerlo. Mi respiración estaba demasiado agitada. Por un momento pensé que perdería el conocimiento. No sé cuánto tiempo pasó hasta que pude estabilizarme un poco. Lo que fuera que estuviera al otro lado del pasillo no se movió más. Intenté mirar por las cámaras, pero seguían congeladas. Frustrado, desconecté el sistema de videovigilancia y lo volví a conectar. De esta manera, al volver a encenderse las cámaras, funcionaron. Por desgracia, al instante de recobrar imagen se congelaron de nuevo. Pero al menos, en las nuevas imágenes noté que aquella cosa había desaparecido. Esto me dio paz por unos segundos. Por un momento pensé que todo había terminado. Para mi mala suerte, no fue así. El cuervo salió graznando de la misma forma que antes por el pasillo. Me di la vuelta para ver qué lo había perturbado. Y por una fracción de segundo, vi la pintura de los desamparados detrás de mí. En el momento en que mis ojos se posaron en este recuadro, la luz se fue, dejándome en una oscuridad profunda. Me quedé paralizado. Por más que quisiera, no podía moverme a voluntad.
Mis extremidades lo único que hacían era temblar. Mi cuerpo estaba controlado por mi cerebro consternado. Escuchaba una respiración procedente desde la misma dirección en la que había visto la pintura, pero no había movimiento. Poco a poco sus jadeos empezaron a ser más leves hasta el punto en que se volvieron inaudibles para mí. Después del silencio abrumador y de solo escuchar los latidos de mi corazón, la luz regresó por la parte de la recepción, donde estaba la habitación de vigilancia. El resto del lugar parecía ser un abismo. Al fijarme de nuevo en la pared, descubrí que la pintura había desaparecido. Esto me superaba. No podía pensar. Estaba petrificado. Justo en ese preciso momento entró el director. 3 policías lo acompañaban. Me vieron ahí paralizado, como si hubiera muerto arrodillado. ¡Martínez! ¿Se encuentra bien?, preguntó mi jefe. Yo por mi parte no podía responder. No podía advertirles del peligro que estaban corriendo. Si hubiera tenido más valor, pude haber evitado lo que estaba por venir. Mientras el director me ayudaba a ponerme en pie, sentí de nuevo esas pisadas. Levantamos la vista hacia la esquina que daba al pasillo y vimos con horror cómo una mano alargada y delgada sujetaba por la cabeza a uno de los policías que se encontraba cerca del corredor. Fue arrastrado a ese oscuro abismo y solo escuchábamos sus gritos en la distancia. Los otros 2 oficiales desenfundaron sus armas y apuntaron hacia el pasillo oscuro. Encendieron 2 pequeñas linternas para seguir a su compañero, pero no fue posible. Los gritos se habían detenido. Se había ido. ¿Qué demonios fue eso?, dijo el director titubeando. En ese momento, dije lo único que pude sacar entre gemidos débiles. Debemos irnos. Y en el momento en que terminé mi frase, escuchamos unos gritos tétricos. Desde la oscuridad se oían lamentos. Estábamos aterrados, clavados en nuestros lugares esperando una muerte inminente. Los lamentos no eran del policía que había sido arrastrado. Ni siquiera sonaba como si fuera una sola persona. Eran demasiadas voces. Todas provenían desde la oscuridad. Mi jefe y yo salimos del aturdimiento en el momento en que los policías empezaron a disparar. Yo mandé la mano al arma y la empuñé una vez más, pero no sirvió de nada. Se me cayó al suelo en el momento en que vi cómo 2 manos alargadas y delgadas salían desde el oscuro pasillo. Por más que los agentes disparaban, no se detenía su avance. Sabía que si no actuaba, iba a morir. Empecé a correr hacia la puerta. Los oficiales se dieron cuenta tarde de que no funcionarían sus intentos de detener a esa cosa con armas convencionales. En el momento en que se giraron para huir, las garras alcanzaron sus cabezas. Fue tan rápido. Los brazos anormalmente largos actuaron de manera fluida. En el momento en que los alcanzó, tiró de ellos hacia abajo, explotando sus cabezas de manera grotesca contra el suelo. Y de nuevo, el museo retumbaba. Al llegar a la puerta me di la vuelta hacia atrás. Pude ver cómo los brazos anormalmente largos empezaron a contraer y algo empezó a cruzar la esquina. Era enorme y jorobado. No podía ver sus rasgos porque estaba mirando hacia abajo y su cara estaba cubierta por una baba o pintura. Todo su cuerpo estaba cubierto por un poncho enorme, viejo y desgastado.
Inmediatamente lo reconocí. Tenía que ser eso. Era la parte faltante de aquella pintura. Era lo que sentía que faltaba en ella. El director por un momento salió de su conmoción. Intentó correr en mi dirección. Tenía que actuar rápido. Pero de nuevo, era demasiado tarde. Quería aguantar lo suficiente para no abandonarlo, pero de repente vi cómo esa mano asquerosa se posaba en su cabeza. Se había acabado. Corrí mientras escuchaba sus gritos apagarse. Al estar en el exterior, mi garganta me permitió gritar como un loco por ayuda. Sabía que era tarde y todos dormían, pero tal vez alguien podría escuchar mis súplicas. Al notar que me quedaba sin aire y me ardía el pecho, empecé a trotar hasta luego caminar. Podía sentir cómo me desvanecía poco a poco, cómo mis sentidos dejaban de funcionar. Solo hubo algo que hizo clic en mi mente. No escuchaba sus pasos. No parecía seguirme. Mientras daba pasos erráticos, eché una mirada hacia el museo y lo vi. Esa cosa estaba parada en la puerta. Ahora solo parecía un borrón negro entre la oscuridad. No tenía intención de seguirme, solo me observaba. Antes de que mis sentidos me abandonaran y cayera en la inconsciencia, vi al animal, a ese cuervo. Lo vi revolotear por el lugar encima del museo. A veces dicen que el negro es de mal augurio, pero para mí, ese cuervo blanco trajo consigo lo peor que le puede pasar a un ser humano, incluso traer algo que no es de este mundo. Esa noche la gente que vivía cerca al museo salieron de sus casas a causa de mis alaridos. Al verme tirado en el suelo, llamaron a la ambulancia y la policía. Como era de esperarse, fui arrestado. Cuando eres inocente sabes que se está cometiendo una injusticia, pero cuando lo piensas más a fondo te das cuenta de que todo apunta a ti. Y para mí, no era la primera vez. Como ya saben, las cámaras no funcionaban. Con esto se redujeron mis probabilidades de encontrar pruebas a mi favor. Alegué que había una pintura maldita en el lugar y que la cosa que había masacrado a los demás había salido de ella. Pero decir eso fue peor. Pensaron que estaba loco. No solo tuve que pasar por el psiquiatra, sino que también tuve que estar a la espera de otro juicio que me incriminaba por la muerte de otras 55 personas. Cuando sentí que ya nadie creería en mí, apareció alguien que lo hizo. Después de 6 meses, un hombre bien vestido apareció un fin de semana de visitas. No era policía ni nada por el estilo, o eso me dijo él. Se presentó como James Scott. No me preguntes cómo ni qué influencia tiene, porque no lo sé, pero consiguió un permiso para sacarme un día de la prisión y trasladarme al museo. La vista ante mis ojos era escalofriante. Había demasiadas personas cerca, acampando. Según entendí, esperaban con ansias que volvieran a abrir para volver a ver a su apreciada pintura. Lo conduje por el pasillo y lo llevé hasta donde se suponía que debía estar la obra. Nos encontramos solo un espacio vacío. Ya no estaba. ¡Le juro que aquí estaba!, dije señalando el espacio en blanco. Scott sacó su teléfono e hizo fotos del lugar. Luego me dirigió una mirada. No lo dudo, señor Martínez, dijo antes de empezar a caminar hacia la puerta. Pero ya no está, y eso es lo realmente importante. Ahora puede que esté en otro lado, tal vez en otra parte del mundo. Me quedé frío ante su declaración. Fui llevado de nuevo a prisión, y en el transcurso de una semana quedé en libertad. De hecho, todos mis antecedentes desaparecieron,
como si nunca hubiera pisado una cárcel. No sé si todo fue obra de ese hombre, pero si lo es, le estaré eternamente agradecido. Nunca más tuve contacto con él después de ese día, y no sé si al escribir esto estoy haciendo algo malo. Nunca se me advirtió de que no pudiera hacerlo. Las últimas palabras de James Scott quedaron resonando en mi cabeza. Si en verdad esa pintura puede estar en cualquier parte del mundo, significa que ahora puede estar exhibida en cualquier museo. Teniendo esta información, me veo en la necesidad de avisarles que tengan cuidado cuando vayan a uno. Descubrí que algunas pinturas, al parecer, pueden tener algo siniestro detrás de ellas. Hubo un tiempo en el que cuestioné mi atracción a esa pintura. A diferencia de los demás, yo había perdido el interés. Después de pensarlo mucho, llegué a la conclusión de que vi algo más magnífico. El cuervo. Desde que lo vi, dejé de ver la pintura como antes lo hacía. Y tiene sentido. Mi jefe tampoco parecía estar atraído por ella como todos. Y si nos vamos al día de la llamada, él mencionó que veía ese cuervo por todos lados. He de suponer que él también se había encontrado con el ave. ¿Será que ver la majestuosidad de aquel animal era más impresionante que la pintura? Si lo pienso así, tiene algo de sentido, porque en lo personal, en algunas pesadillas sigo escuchando su aterrador graznido. Recuerden que